todos sean bienvenidos, todos los hermanos que ya estaban esperándome. Les pido una disculpa, nos demoramos un poco. Aquí algunas cuestiones técnicas, pero bueno, ya estamos aquí, todos bienvenidos. A ver si puedo ver aquí Blanca Gómez, Pedro Ramírez, Noé Ramírez, Juan Velázquez, Hans, Dios te bendiga hermano, hasta Chile. Erika Coronado, hermana Mercedes, Dios te bendiga. Tenemos aquí a Julie Hernández, Dios te bendiga Julie. Leobardo López, dice que las 2 de la madrugada, bueno, no sé dónde serán las 2, pero bueno, a todos, yo sé que algunos ya se están desvelando, pero bueno, aquí estamos. Jessica Santiago, Dios te bendiga. Juliana, hermana Juliana, Dios te bendiga. Te mando un abrazo. A todos los que nos están acompañando, Antonio Sache, Juan Velázquez, Ramírez y Caballero, videos y fotografía, muy bien. Todos, Yolanda, Josefina, Javier Villegas, Alvita, Quiroz, Catalino González, todos los que están llegando aquí, el Palabrero, Dios te bendiga. Mili Ortiz, Apologética Pedregal, hermano Eric, Dios te bendiga, un saludo hasta Panamá. Ángel Galicia, Karina González, Jessica Santiago, Sebastián Gómez, pues todos ustedes, Dios les bendiga. Bueno hermanos, vamos a estar tratando de dar algunas respuestas a esta pregunta que aparece en el título de este en vivo. ¿Por qué tantos pastores protestantes se hacen católicos? Y bueno, miren, voy a empezar con un clip. Está en inglés, pero lo voy a estar parando y voy a traducir. Espero que se escuche bien, que la imagen y el audio de este clip que vamos a estar viendo. Voy a usar esto como una introducción. Hay un pastor, él fue pastor de una mega iglesia. No solo fue pastor de una mega iglesia, sino que él mismo comenzó esta iglesia. Él empezó de cero, literalmente de cero. Y esta iglesia llegó a convertirse en lo que se conoce como una mega iglesia. Una iglesia de, creo que alrededor de 5,000 personas. Y este pastor se llama Francis Chan. Es americano, es de descendencia china y es muy conocido en muchos de los círculos evangélicos en los Estados Unidos, pero también en otras partes de Latinoamérica y Asia. También en Asia lo conocen mucho. Recientemente él hizo algunas declaraciones que le han costado la crítica y la condena de parte de muchos de sus colegas pastores, ya que públicamente él afirmó cómo después de estudiar la historia de la iglesia y el periodo de la llamada Reforma Protestante, se dio cuenta que la comunión, como él le llama, él aún sigue siendo protestante, pero él dice, yo me di cuenta que la comunión, es decir, la Eucaristía, como la conocemos nosotros los católicos, y bueno, de hecho pues es la palabra bíblica que aparece en el Nuevo Testamento en el idioma original, que es el griego, Eucharistein, Eucaristía. Bueno, dice él, me di cuenta que la comunión siempre se había considerado como algo literal. Verdaderamente se creía que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Se creía en la presencia real de Cristo y no en algo simbólico como yo lo creía. Dice, yo no sabía esto, a mí nadie me dijo. Pero bueno, vamos a dejar que él hable. Vamos a dejarlo a él, a este pastor protestante Francis Chan, que él lo diga en sus palabras, y voy a estarlo traduciendo para ustedes y haciendo algunos comentarios. The body and blood of Christ somehow in some real way. Again, I'm not making any like grand statements. I'm just saying some of this stuff I didn't know. I didn't know that for the first 1,500 years of church history, everyone saw it as the literal body and blood of Christ.
Muy bien, bueno, aquí el pastor Francis Chan, él dice, bueno, miren, no voy a hacer una gran declaración, pero algo sí les voy a decir. Les voy a decir que yo no sabía algunas de las cosas que me empecé a dar cuenta y me di cuenta que por 1500 años se creía que verdaderamente ahí en la comunión estaba literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo y yo no lo sabía. Nadie me lo dijo. Continuamos. And it wasn't until 500 years ago that someone popularized a thought that it's just a symbol and nothing more. Dice, y no fue sino hasta hace 500 años que alguien comenzó a popularizar el punto de vista de que era un símbolo y nada más. El mismo, ahora noten, eso está saliendo de los labios de un pastor protestante que fundó una iglesia, entre comillas iglesia. Sabemos que es una sola iglesia, hermanos, pero muchas veces para poder interactuar con nuestros hermanos separados necesitamos hablar de la forma que ellos entiendan. Bueno, él funda una congregación, vamos a decir, funda una congregación, como dije, de la nada, y llegó a hacer una congregación donde la asistencia semanal, dominical, era de 5,000 personas. Ahora, hay algo interesante con este señor Francis Chan, que él renunció a su posición como pastor de esta mega iglesia que él mismo había comenzado, y él da testimonio acerca de la razón por la cual él renunció. Él se dio cuenta que él estaba siendo el centro de toda la atención y se estaba convirtiendo él en una superestrella, por así decirlo, del protestantismo. Él comenzó a darse cuenta que se estaba llevando a cabo algo que se le conoce como el culto a la personalidad. Es decir, ya estaba siendo el objeto de una especie de culto, o sea, ya lo veían como si él fuera la gran cosa, y eso a él no le gustó. Lo hizo sentirse muy incómodo, se asustó, de hecho él así dice, se asustó y se dio cuenta que eso no estaba bien. Él mismo da testimonio de que ya su ego, su orgullo humano, se estaba empezando a inflar, y él gracias a Dios se dio cuenta y él renuncia. Él renuncia y deja a otra persona y él se hace a un lado y creo que se dedica a trabajar en grupos pequeños y después en las misiones. Pero bueno, nada más para darles un poco de perspectiva. Este señor participaba en conferencias con John MacArthur, con John Piper, con muchos pastores que son muy, muy populares en los Estados Unidos. Para darles un poco de perspectiva de quién es esta persona. Bueno, vamos a continuar. I didn't know that. I thought, wow, well, that's something to consider. While I won't make a strong statement, I will make a statement about this. It was at that same time that for the first time, someone put a pulpit in the front of the gathering. Bueno, dice, y de nuevo dice, no voy a hacer una gran declaración, pero algo sí les voy a decir. Fue en este periodo de la llamada Reforma Protestante cuando también, dice, aparte de que se popularizó la idea de que la comunión era algo simbólico y que el cuerpo y la sangre de Cristo solo eran un símbolo, dice, fue en este mismo tiempo cuando sucede la Revolución Protestante que se hace a un lado lo que es el altar, lo que era la mesa del Señor, el altar donde se ofrecía el sacrificio de la Santa Misa. Dice él, se hace esto a un lado, dice, y se coloca en su lugar un púlpito donde el centro se convierte el predicador. Entonces eso es algo que cualquier protestante sincero que tenga un amor por la verdad, un amor por Jesucristo, un amor por las Sagradas Escrituras, lo puede comprobar. Solamente es necesario ir y estudiar, ir a la historia, ir a las fuentes. Si tú desconfías de los católicos y crees que los católicos todo lo tuercen solo para engañarte, ok, no hay problema. Ve a las fuentes primarias, ve a las fuentes, ve a la historia y te vas a dar cuenta. Siempre en el centro del culto, en el centro de la adoración de los cristianos, estaba el altar, estaba la mesa del Señor donde se ofrecía el sacrificio de la Santa Misa.
No, este señor, Francis Chan, él está dando testimonio, está diciendo, descubrí que fue hace 500 años cuando se removió el altar y se puso en su lugar un púlpito. Y a partir de ahí es el predicador lo que es el centro de la reunión de los protestantes. Entonces eso es muy interesante. Vamos a continuar. Because before that, it was always the body and blood of Christ that was central to their gatherings. For 1,500 years, it was never one guy and his pulpit being the center of the church. Bueno, aquí él todavía enfatiza lo ya dicho, dice, por 1500 años, dice, nunca el centro del culto cristiano era una persona, un tipo, él utiliza la palabra guy, un tipo con su púlpito al centro del culto cristiano, dice, nunca fue así. Por 1500 años. Obviamente, ¿no? Desde la perspectiva católica, aún sigue siendo así. El centro de todo es la Eucaristía, es el Señor Jesucristo, que se hace presente de una manera real cada vez que se ofrece el sacrificio de la Santa Misa. Ese es el centro. Por supuesto, también está la homilía, el sermón, la predicación. Sin embargo, nosotros sabemos que en particular en la Santa Eucaristía está la presencia real de nuestro Señor, que fue lo que Él instituyó, fue lo que Él nos dejó de una manera explícita en lo que se conoce como la Última Cena. Pero bueno, es interesante ver a este pastor protestante, Francis Chan, que como ya lo dije al principio, él está siendo el objeto de críticas y ataques muy crueles por parte de sus legionarios. Está siendo atacado por... hay páginas de internet protestantes donde están escribiendo artículos para decir que es un católico encubierto. Es decir, eso sucede muy a menudo. Cuando un protestante se hace católico, no se tarda la acusación de siempre fuiste católico o nunca fuiste un verdadero cristiano, nunca fuiste nacido de nuevo, nunca experimentaste la verdadera conversión. Rápido, inmediatamente, solo en virtud de que ya estés abrazando puntos de vista católicos o semejantes a los católicos, en ese mismo momento estás prácticamente ya te has colocado rumbo a la apostasía, si no es que ya te consideran apóstata. Y bueno, eso es triste, pero a la vez saca a relucir la verdad de que como muchas veces no es algo genuino lo que se vive en ciertos círculos protestantes. No estoy diciendo que ya porque lo están atacando y lo están condenando a otros predicadores, eso no significa que todos los protestantes son falsos y que no te aman. No, de ninguna manera. Pero lo que sí estoy diciendo es de que muchas veces la camaradería, estos círculos de predicadores, de conferencistas, todo esto, muchas veces tú estás mientras estés con ellos. En el momento en el que tú ya no estés de acuerdo, en ese momento muchas veces sucede lo que le está sucediendo a él. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. It was the body and blood of Christ, and even the leaders just saw themselves as partakers. And oh man, we're not worthy, we're not worthy, we're not worthy. I say that because the church is more divided than any time in history. What does this book tell us clearly? That he does not want any divisions in his church. Muy bien, aquí hay algo muy interesante. Él ahora comienza a hablar de las divisiones que hay en el protestantismo. Dice, bueno, primero dice, la verdad, dice, me doy cuenta que no somos dignos, dice. Y estoy diciendo esto, dice, porque aquí en este libro, refiriéndose a la Biblia, a la Sagrada Escritura, se nos dice que Dios no quiere las divisiones. Y estamos muy divididos. Va a comenzar a hablar acerca de las múltiples divisiones que existen en el protestantismo, que no es lo mismo que tener problemas.
Problemas hay en la Iglesia Católica. Problemas siempre han existido al interior de la Iglesia Católica. Siempre han existido, existen y existirán. Siempre los ha habido, los hay y los habrá. Eso no es nada anormal. Eso no debería... eso no es motivo de controversia ni es algo que debamos negar. Pero una cosa son los problemas y otra cosa son los cismas. Otra cosa son los disidentes. Otra cosa son los que rechazan las doctrinas de la iglesia para salirse de la iglesia y formar sus propias agrupaciones. Son dos cosas diferentes, o como se dice, son dos animales completamente distintos. Les digo esto porque cuando yo he tenido algunos diálogos con algunos hermanos separados, algunos protestantes, y les he hecho ver esta realidad de las miles de denominaciones que existen dentro del protestantismo, ellos dicen, no, pero ustedes los católicos también tienen problemas. A lo cual yo siempre respondo, sí, es cierto, problemas hay, pero no estoy hablando de problemas. Estoy hablando de cisma, estoy hablando de divisiones. Lo cual, como bien lo dice este pastor Francis Chan, la Biblia condena. Y él lo está diciendo. Bueno, cualquier persona que sinceramente estudie la Escritura se va a dar cuenta. Las divisiones, de hecho, si tú vas a la lista en Gálatas capítulo 5, donde se da la lista de las obras de la carne, ahí se habla de las divisiones. Las divisiones son obras de la carne, es un pecado. Pero bueno, vamos a regresar a terminar de escuchar lo que está diciendo. And for 1,000 years, there was just one church. Did you know that? We're so used to growing up in a time when literally there are over 30,000 Christian denominations right now. Ahora lo que él ha dicho, dice, y también dice, por 1000 años, los primeros 1000 años del cristianismo, solo había una iglesia. Obviamente él se está refiriendo a los primeros 1000 años, porque como sabemos en el año 1054, en el 1054 ocurre lo que se le conoce como el gran cisma, donde las iglesias del oriente, ortodoxas, más que nada por razones políticas, había algunas cuestiones teológicas por ahí, pero todo el mundo sabe que la principal razón por la cual ellos se separaron y la principal razón por la cual las iglesias ortodoxas no han podido regresar ha sido por razones políticas. De hecho, ellos ya habían firmado, cuando digo ellos me refiero a los obispos ortodoxos, ellos ya se habían puesto de acuerdo con el resto de los obispos de la Iglesia Católica para regresar. Pero fueron sus príncipes de sus diferentes territorios donde ellos son obispos, fueron los príncipes de las tierras donde están las iglesias ortodoxas los que se opusieron. Entonces, es por eso que ellos no han podido, es una de las razones por las cuales ellos no han podido regresar a la comunión plena con la Iglesia Católica, con el sucesor de Pedro. Y él, aquí a eso se refiere, Francis Chan, es lo que está diciendo. Él está diciendo, por 1000 años solamente existía una iglesia. Y después es interesante que él mismo reconoce y dice, ahora tenemos más de 30,000 denominaciones. Es muy interesante. Ahora vamos a continuar. But for the first 1,000 years, there was just one. What was interesting is communion was at the center of the room every time they gathered. And it wasn't a pulpit where a guy preached after studying in his office by himself for 20 hours. Dice, y por 1000 años solamente existía una iglesia, dice. Ahora dice él, Francis Chan, dice, lo interesante es que el centro de todo era la comunión. Era la Eucaristía, dice. Y no era, dice, el centro no era un predicador, dice, que se preparaba 20 horas para dar un gran sermón. Dice, ese no era el centro. Entonces, aquí vemos varias cosas. Él está reconociendo que siempre se había creído y se sigue creyendo en que verdaderamente es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Él está reconociendo que siempre, históricamente, hasta después el gran cisma y después la revolución protestante, siempre ha sido una iglesia. Él está reconociendo que el centro del culto cristiano debe ser el altar, debe ser la Eucaristía, el sacrificio de la Santa Misa. No un gran predicador, no un gran coro, no un elocuente maestro. No, es Cristo.
es la iglesia de Cristo. Y eso es lo que tenemos en la iglesia católica. Y aquí este pastor de esta mega iglesia, él reconoce, y esto le ha ganado la crítica y la condena de muchos. Y bueno, vamos a terminar. Ya creo que este video ya está a punto de finalizar, hermanos. See, right now we've got guys like me that go in a room, study. You know, that's what I was doing for years. Meanwhile, other guys went in their rooms and studied, and then we started all giving different messages, so many contradicting each other. Wow, lo que él acaba de decir aquí, hermanos, es muy interesante. Dice, pero ahora dice, ¿qué tenemos? Dice, ahora tenemos a personas como yo, dice, y otros muchos predicadores, dice, que van y preparan sus mensajes, preparan sus sermones, preparan sus creencias, dice, y luego, dice, se están contradiciendo los unos a los otros, dice, predicando mensajes diferentes, creencias distintas, dice, contradiciéndonos los unos a los otros, dice, eso es lo que tenemos. Pero es interesante que no solamente está señalando a los demás, no solamente está apuntando hacia otras, sino él se está incluyendo. De hecho, él siempre se menciona a sí mismo. Dice, ahora dice, tenemos a personas como yo, dice, que vamos y pasamos muchas horas estudiando. Dice, y otras personas hacen lo mismo. Dice, y luego después salimos a predicar y tenemos mensajes que se están contradiciendo los unos a los otros, lo cual es una verdad. Ahora, noten que él no está diciendo que lo hacen de manera hipócrita o que lo hacen por maldad. No, él está asumiendo que son personas sinceras y personas que están convencidas de que están haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, por estar fuera de la iglesia, están sujetos a la confusión, sujetos a la división, sujetos a las contradicciones. Esa es una realidad. Solamente alguien que no quiera ver, no lo va a ver. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos a continuar. And pretty soon it's like, well, I follow Piper, I follow Chan, I follow, you know, it's just like everyone's following different guys. I'm just saying, I believe there was something about taking communion out of the center of the church and replace it with a gifted speaker. Bueno, dice, y ahora dice, tenemos a personas que unos dicen, no, pues yo estoy siguiendo a Francis Chan, otros John Piper, y cada quien sigue a su predicador favorito. Y diferentes grupos tienen diferentes autoridades. Así es en el mundo protestante. Si eres un predicador elocuente, que tienes una gran red de televisión y radio y tienes influencia, entonces así es como se gana la autoridad en muchos de los círculos protestantes. Y él está diciendo, dice, y eso no debe ser así. Eso no ha sido así a través de la historia de la iglesia. Dice, el centro se supone que tiene que ser la comunión, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Se supone que el centro, dice, es la comunión. Dice, no una persona que tiene un don para ser un gran orador. Dice, es lo que él está diciendo, ¿no? Vamos a volver. Not that gifted speaker is not a part of the body of Christ and a gift to the body of Christ, but the body itself needs to be back in the center of the church. You guys, I've been dreaming about this. I've been praying about this. Going, man, I would love it if one day in our country here in the U.S., people understood the body of Christ, that they were just a part of it, and they got excited to gather and partake of the body and blood of Christ. And they celebrated together, and that's why we gathered. Bueno, ahí termina el clip de Francis Chan. Dicen, miren, dice, si yo les dijera, yo he estado soñando, he estado deseando, dice, que por lo menos, dice, una sola vez, dice, podamos nosotros darnos cuenta de lo importante que es la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, y pudiéramos desear, dice, ir a la iglesia solamente para poder participar de esto, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, dice. En otras palabras, él lo que está diciendo, si yo lo tuviera
que poner así en un resumen, lo que está diciendo es que él está harto del culto a la personalidad que se le da a muchos predicadores, está harto de las divisiones, está diciendo, lo dijo al principio, que él se puso a estudiar. De hecho, hay una porción que no aparece en este clip. Yo ya vi el video completo, está en inglés. No sé si habrá ya alguna versión subtitulada, pero está en inglés. El sermón dura 47 minutos. Y en ese sermón él dice que él se dedicó a estudiar. Se puso a estudiar la historia y los padres. De hecho, también hablando de padres de la iglesia, Francis Chan dice que él fue a estudiar a los padres de la iglesia y comenzó a descubrir que siempre se había creído que era el cuerpo y la sangre de Cristo, que siempre se creía en la presencia real de Cristo en la comunión. Y es así como empezó a darse cuenta de todas estas cosas. Quiero decir algo, hermanos. Hay algunos predicadores protestantes que lo están atacando a este señor, este pastor Francis Chan. Nosotros los católicos debemos de tratar de acordarnos de este señor. Traten de pedir por él en sus rezos, en sus oraciones, en sus devociones. Pidan por él cuando recen el Santo Rosario, en su oración privada o en sus grupos donde ustedes están. Quizás pidan por él, pidan por Francis Chan. Se ve que ha estado realmente estudiando a los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, y se ve como que su corazón ya se está derritiendo por la Eucaristía. Ustedes saben que la gran mayoría de protestantes, especialmente pastores, teólogos, misioneros, una de las cosas que siempre los agarra es la Santa Eucaristía. Yo en lo personal puedo dar testimonio. Yo cuando descubrí que la Eucaristía era lo mismo que dijo él, me di cuenta que la Eucaristía era el centro del culto cristiano. Me di cuenta que siempre se creía que era el cuerpo y la sangre de Cristo y siempre se hablaba de ella con una reverencia muy alta y muy sublime. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow, aún si estoy en contra de 1000 cosas contra la Iglesia Católica, pero si esto es verdad, esto cambia todas las cosas. Esto no lo tiene nadie más. Esto solamente lo voy a encontrar en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Y me tomó tiempo para finalmente tomar la decisión, pero yo ya sabía que mi corazón estaba atrapado, porque verdaderamente si la Eucaristía, como dicen los católicos, es el cuerpo y es la sangre de Cristo, de una manera sobrenatural, milagrosa, mística, si esto sucede, yo lo quiero. Si esto sucede, yo no quiero morirme sin estar disfrutando de tan gloriosa y maravillosa realidad. Yo no me quiero morir sin tener eso. Yo lo quiero. Y si me va a costar, que me cueste. Y no es fácil, hermanos. Debemos estar pidiendo a Dios por este señor Francis Chan. Y bueno, quiero decir algo. Algunos lo han estado criticando muy fuertemente porque hay una parte donde él dice que por 1500 años todos los cristianos creían que era el cuerpo y la sangre de Cristo, creían en la presencia real. Y muchos, fíjense nada más para que vean cómo, hasta dónde están dispuestos a llegar ciertos predicadores protestantes. Repito, no todos son así, pero los que lo están atacando, los que lo están acusando, hasta dónde están dispuestos a llegar. Dicen todos. Francis Chan, ¿está seguro que todos creían? ¿Y saben lo que hacen, hermanos? Esos predicadores protestantes que lo están acusando, que lo están condenando, están dispuestos a echarle en cara a los herejes. Dicen, no todos. Dice, ¿qué pasa con aquel grupo de herejes? ¿Qué pasa con aquel otro grupo de herejes del siglo IV? Y empiezan a traer a la mesa los diferentes grupos heréticos que creían cosas distintas o creían diferente en cuanto a la cena del Señor, para decir, ves, te equivocaste, Francis Chan, no estás preparado, realmente no conoces la historia, realmente, en otras palabras, eres un ignorante. Pero vean, cuando Francis Chan dice que todos los cristianos creían que era el cuerpo y la sangre de Cristo, que todos creían que era la presencia real, Francis Chan se está refiriendo obviamente a los cristianos que estaban en la iglesia. Se estaba refiriendo a los que realmente aceptaban las doctrinas, que aceptaban la fe de la iglesia. En otras palabras, a los que tenían las doctrinas ortodoxas. Ortodoxas en el sentido de sana doctrina. Cuando hablamos de la ortodoxia, hablamos de la sana doctrina, de la doctrina pura,
de la doctrina sin mácula que Cristo nos entregó. Entonces, es a lo que se está refiriendo Francis Chan cuando dice que todos creían igual por 1500 años. Francis Chan no está negando que llegó a haber algunos grupos herejes. No está negando que hubo algún predicador que sacó su propio punto de vista. Pero lo que él sí está diciendo es que todos los cristianos que estaban en la iglesia, que sostenían y creían la fe de la iglesia, sí creían en la presencia real. Sí sabían que era el cuerpo y era la sangre de Cristo. Pero he escuchado a ciertos predicadores protestantes atacando a Francis Chan, tachándolo de ignorante, tachándolo de que no conoce la historia, y usan como argumentos que hubo algunos grupos herejes que no aceptaban la comunión como el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues claro, herejes siempre ha habido, desobedientes siempre ha habido, pero Francis Chan no se refiere a eso. Francis Chan se refiere a los que sostenían las doctrinas de la iglesia, a los cristianos que estaban en la iglesia, a los católicos, en otras palabras. Pero bueno, vamos a parar aquí un momento. Voy a ver si tienen algunas preguntas, hermanos. Déjenme ver aquí el chat. Les pido una disculpa. Obviamente no he tenido tiempo de ver el chat. Pero vamos a ver. A ver qué opinan. ¿Qué preguntas tienen, hermanos? O hablen ahora o callen para siempre. Ya ahorita ya estoy viendo el chat, así es de que si ustedes han hecho una pregunta y no le he contestado es porque estaba ocupado, pero ese es un buen momento para hacer la pregunta o hacer algún comentario. Quizás algo de lo que dije no te quedó muy claro, quizás a lo mejor fue confuso. No sé, si quieres hacer alguna pregunta o es necesario que yo aclare. A ver, vamos a ver, aquí tengo una pregunta de Elías el profeta. Dice, ¿cómo convertirse de todo corazón y sinceramente? Bueno, yo diría que cuando uno está buscando la conversión, Elías el profeta debe comenzar con la oración, reconociendo que tú en tus fuerzas humanas no puedes. Tú no vas a poder realmente convertirte a ti mismo, por así decirlo. Tú necesitas la gracia de Dios. Todo en la conversión, desde el inicio, toda la progresión, todo el proceso de conversión, de santidad, de purificación y aún la conclusión, todo tiene que ver con la gracia de Dios. Todo es por gracia del inicio al fin, pero nosotros necesitamos obviamente responder a esta gracia. Entonces la pregunta de Elías el profeta es ¿cómo convertirse de todo corazón y sinceramente? Mediante la oración. Ir y buscar el rostro de Dios en oración, rogar a Dios, como nos dice la Escritura, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que nos humillemos ante Dios, que rasguemos nuestro corazón. Hay una porción en la Sagrada Escritura donde se le echa en cara al pueblo de Dios, porque los judíos tenían una práctica que era rasgarse las vestiduras. Y el problema no es tanto rasgarse las vestiduras. El problema era que se rasgaban las vestiduras, practicaban el ritual, practicaban lo de afuera, pero se habían olvidado de rasgar su corazón, de quebrantarse de corazón. Se habían olvidado, o como dice Dios también por medio del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si queremos convertirnos de todo corazón y sinceramente, debemos de comenzar con una determinación de buscar la gracia de Dios mediante la oración, mediante los rezos que nos enseña la iglesia para invocar a Dios, en una palabra, oración. Hay muchas otras cosas que podemos decir, pero creo yo que la fuente y el inicio de todo es cuando un corazón se vuelve a Dios, buscando el rostro de Dios por medio de la oración. Tengo otra más aquí. No sé si estoy leyendo bien. Aquí yo entiendo que dice Hollín cápsula o capsule, algo así. Dentro del protestantismo se prohíbe leer a los padres de la iglesia. La respuesta es no se prohíbe, pero tampoco realmente se promueve. Si acaso en algunos seminarios protestantes es posible que incluso puedan llegar a tener alguna clase de
de patrística o patrología, pero lo que puedo decir es que se estudia a los padres fuera de contexto. Es decir, se estudia a los padres como si los padres de la iglesia no hubiesen existido realmente en un contexto histórico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nunca se hacen la pregunta tan sencilla como la siguiente. Uno debería de preguntarse, ok, estoy a punto de estudiar a los padres de la iglesia, pero ¿quiénes eran ellos? O sea, ¿cuál era la religión de los padres de la iglesia? ¿A qué iglesia pertenecían? ¿O solamente era como el protestantismo, que algunos eran de una denominación, otros padres de la iglesia eran de otra denominación, y unos padres de la iglesia pertenecían a una asociación y otros eran independientes? O sea, esa debería ser la pregunta que debemos hacernos, y la respuesta es no. Todos pertenecían a la única iglesia que había, que es la iglesia católica. Y muchos de ellos eran sacerdotes, eran hombres ordenados. Ese es algo muy interesante. Muchos protestantes hablan de Agustín. Ellos así le dicen. Ellos no dicen San Agustín. Hablan de Agustín, pero se les olvida que Agustín fue un sacerdote ordenado. Hablan de Agustín, pero se les olvida que Agustín fue un obispo. Hablan de Agustín, pero se les olvida que Agustín fue fundador de una orden monástica. Entonces es lo que uno debe preguntarse. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuál era su religión? ¿Cuál era su iglesia? ¿Eran sacerdotes o no eran sacerdotes? ¿Qué era lo que realmente creían? Pero muchos no hacen eso. Nada más van y seleccionan algunas porciones, seleccionan algunos escritos y tratan de encontrar qué es lo que se parece a los dogmas protestantes. Tratan de encontrar citas, frases que se acercan al lenguaje de los reformadores protestantes, que se parece a lo que dijo Lutero, o que coincide, obviamente sacadas de contexto. Estas frases, estas citas las sacan de contexto para que de alguna manera coincidan con los dogmas protestantes. Pero eso es solamente en los seminarios y ciertos pastores. Así en general, lo que es el grueso, por decirlo así, el grueso del protestantismo, la verdad es que ni sus luces, como se dice en algunos países, ¿no? Es decir, ni se habla de ellos. Están en la oscuridad. Los padres de la iglesia suena raro para muchos, esa es la verdad. Entonces, a grandes rasgos, puedo decir de que no es de que se prohíba hablar de los padres de la iglesia, sino que, número uno, no son muy populares en el protestantismo los padres de la iglesia, por obvias razones. Y número dos, no se promueve, esa es la verdad, porque los mismos pastores, muchos de ellos no conocen a los padres de la iglesia. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Déjenme ver aquí el chat. Bueno, parece que anda Bruce Lee ahí. Si Bruce Lee es protestante, bienvenido. Dios te bendiga, Bruce Lee. Eres bienvenido. Siempre con respeto y moderación. Porque si no nos manejamos con respeto, pues sí vamos a tener que tomar otras medidas. Pero aquí son bienvenidos todos. No solamente los católicos. Tengo una pregunta más. Aquí tengo Efraín Juárez. ¿Algún libro histórico secular que me recomiende sobre la historia del cristianismo? Pues secular, yo en primer lugar no estoy seguro que recomendaría un libro secular. Y te voy a decir por qué, Efraín. Porque muchas veces pensamos que secular significa neutral. Y eso no es así. Secular, de hecho, es el secularismo o lo secular es una filosofía. Es una filosofía que no toma en cuenta a Dios. Es una forma de ver la vida, es una forma de ver el mundo, a uno mismo y a sus prójimos, pero con la ausencia de Dios. Humanista, por así decirlo. Entonces, secular no es sinónimo de neutral. Secular es más bien una filosofía que, debo decir, es una filosofía que en su esencia es anticristiana. Por ejemplo, hablamos de los gobiernos seculares. No significa que son gobiernos neutrales. O sea, si alguien dice, no, son seculares, o sea, no son cristianos, pero son neutrales. No.
Los gobiernos seculares nacieron de una oposición al cristianismo. Es una oposición a la influencia cristiana en nuestras sociedades, en nuestras escuelas, en nuestras oficinas de gobierno, en nuestras comunidades, nuestros vecindarios, nuestros barrios. Entonces, esta idea de secular sí hay que manejarla con cuidado. Yo te recomiendo más bien, Efraín, ir a las fuentes históricas. Yo me imagino que a lo que te refieres es que quieres algo neutral. Yo te recomiendo ir a las fuentes primarias. ¿A qué me refiero con fuentes primarias? Una vez una persona me dijo, no, dices que pues si los católicos me vas a decir libros de católicos, pues ellos claro que me van a hablar del catolicismo. Y bueno, pues los protestantes pues también me van a hablar de protestantismo. Yo quiero algo neutral. Bueno, la buena noticia es que existe algo que se llama fuentes primarias. Ahora, ¿qué significa las fuentes primarias? En este caso, estamos hablando de los mismísimos escritos que escribieron los padres de la iglesia. Entonces, no tienes que comprar un libro editado por un católico o un libro editado por un protestante. Ve a internet y descárgate en PDF o en algún otro formato. Descárgate los escritos de los padres de la iglesia. Esas son las fuentes primarias. Es decir, donde no existe una mediación o una edición de algún católico o de algún protestante. Esto te lo recomiendo a ti porque parece como que tú estás queriendo explorar, parece que quieres conocer. Me imagino que no eres católico, si me equivoco, bueno, lo siento, pero si tú lo que quieres es una especie de neutralidad, por decirlo así, pues ve a las fuentes primarias, consíguete los mismísimos escritos que vienen de la pluma de los padres de la iglesia y lee lo que ellos escribieron. Que no te digan, que no te la cuenten, tú ve y consíguete los escritos de los padres. Están en internet. Ahora, si quieres un libro, me viene a la mente un libro, pero es un libro católico. Pero no porque sea católico no significa que no sea recomendable o que no es católico, no es de confiar. Yo sé que el protestante así se siente. El protestante asume que el católico lo quiere engañar. El protestante asume que la iglesia católica nos quiere engañar. El protestante parte de la sospecha. El protestante de hueso colorado, por así decirlo, tiene esa sospecha, es la premisa. Se supone que la iglesia católica no es de Cristo y promueve el engaño. Pero no, hay un libro que se llama Padres Apostólicos, o creo que también se conoce como Patrología 1, porque son varios tomos. Patrología 1 de Quasten con la Q. Sería, a ver si lo puedo escribir aquí en el chat. Quasten, ya lo recomendó Leonardo. Ve a nuestros videos de los padres de la iglesia y nuestro hermano y amigo Leonardo nos estuvo recomendando esos libros. Ahí está Quasten, ese es el apellido. Busca Patrología de Quasten, el tomo 1 y el 2 son el tomo 1 es de los padres apostólicos, o más bien de los padres que vivieron en los primeros 300 años. El tomo 2 ya es después del 300, después del concilio de Nicea. Entonces te lo recomiendo. Una pregunta más. Molina, dice aquí, Molina F. ¿Por qué la escritura dice que la Eucaristía se come, no se ofrece, y que se participa en la mesa del Señor? Primera a los Corintios 10:20, nunca en el altar. Bueno, si vamos a primera a los Corintios 10:20, nos vamos a dar cuenta de algo. La palabra que algunas veces se traduce como mesa es sinónimo de altar. Y nada más, aunque no conozcamos el griego koine del Nuevo Testamento, de hecho no es necesario. Claro, si lo puedes aprender mejor, pero hay algo muy hermoso que se llama contexto. Si tú vas al mismo contexto, te vas a dar cuenta que se usa la palabra mesa y la palabra altar de manera intercambiable, apuntando hacia la misma realidad. Voy a leer primera a los Corintios capítulo 10, el verso 20. Yo creo que leo desde el 16 para entender el contexto. Lo leo. Primera a los Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Para empezar, si notas, Molina F, como dice el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, esa palabra bendecimos
Es una palabra que es sinónima de Eucaristein, es Elohien, que esa palabra es una palabra de invocación. Es decir, cuando dice la copa que bendecimos, el lenguaje que se está utilizando ahí es para invocar a Dios, en particular en el momento de una consagración y más particularmente en el momento de un sacrificio. Entonces, cuando dice la copa que bendecimos, lo primero que debe venir a nuestras mentes es lo que hacían los sacerdotes en la antigua alianza, en el antiguo pacto. Cuando ellos bendecían, cuando ellos consagraban, siempre era en el contexto del culto a Dios, en el contexto de la adoración a Dios. Y en el centro del culto a Dios, en el centro de esta adoración, había oraciones de consagración. Y en el centro de estas oraciones de consagración o de bendición, como dice aquí la copa que bendecimos, en el centro estaban las ofrendas y los sacrificios. Debemos entender lo que es el contexto del Nuevo Testamento, el trasfondo del Nuevo Testamento, que es judío, es la antigua alianza. La antigua alianza que con figuras apuntan hacia una realidad suprema, que es la realidad cristiana. ¿Ok? Entonces, cuando dice la copa que bendecimos, está hablando de esto. Está hablando de adoración, de consagración y particularmente está hablando de sacrificio. Pero vamos a continuar leyendo. Verso 17. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y noten lo que sigue después, aquí quería llegar, verso 18. Mirad a Israel, ¿ven? Hablando del trasfondo de la antigua alianza. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Nota cómo está hablando de la copa, cómo está hablando del pan, y ya dijo que es el cuerpo y que es la participación en la sangre. Y noten cómo ahora Pablo, sin pedir permiso, por así decirlo, ahora comienza a hablar de sacrificios. Ahora, no es que esté cambiando el tema, es que en la mente del apóstol tenemos esto de lo que hemos estado hablando. Estamos hablando del culto a Dios, estamos hablando de una consagración cuando dice la copa que bendecimos, y él tiene en mente el sacrificio. Y vean lo que dice aquí. Dice, repito, el verso 18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Nota cómo habla de sacrificios y habla de comerlos. Un sacrificio que se come, eso debe traer a tu mente el sacrificio de la Santa Misa, que es un sacrificio y se come. Pero bueno, dice que comen de pan, que comen de los sacrificios. Dice, pregunta, y es una pregunta retórica, es decir, una pregunta cuya respuesta es obvia, cuya respuesta los lectores tendrían que conocer. Aquí pregunta el apóstol, ¿no son partícipes del altar? Ahora, nota cómo está utilizando la palabra altar. Ahora, acuérdate que el contexto de estas palabras, la única razón por la que San Pablo está haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento es porque está hablando de la Cena del Señor, está hablando de la Eucaristía, está hablando de la comunión. Y ya te empezó a hablar de sacrificios y ya habló de que dice que no saben que ellos se comen los sacrificios, y después dice aquí, dice, no son partícipes del altar. Ahora, cuando dice no son partícipes del altar, esta frase, esta frase a manera de pregunta, no son partícipes del altar, es exacta. La palabra partícipes es la misma palabra griega que acaba de utilizar cuando dijo, no es el pan una comunión, una participación del cuerpo, no es la copa una participación, una comunión de la sangre. Y aquí vuelvo a utilizar la misma palabra griega. Dice, no son partícipes del altar. Ahora pregúntate, ¿por qué dice San Pablo? ¿Por qué nos pregunta San Pablo que si no están participando del altar? ¿Se refiere a que se comen el altar? No, obviamente se está refiriendo a lo que se ofrece sobre el altar. Se ofrecía sobre el altar un sacrificio y ese sacrificio era una participación. Se lo comían. Y tú dices, ¿a mí qué me dice
¿Yo cómo puedo saber que cuando utiliza Pablo esa expresión de una participación, de una comunión de la sangre y del cuerpo, yo cómo puedo saber que se refiere a comerlo? Bueno, ahí está el contexto. Dice, no comen de los sacrificios, dice, no son partícipes del altar, es decir, no están participando de lo que se ofrece sobre el altar. Y ve lo que dice el versículo 19, aquí quería llegar, verso 19. ¿Qué digo pues? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué digo pues? Que el ídolo, dice que el ídolo, porque también aquí está, él tiene en mente a los sacrificios que los paganos y que muchos recién convertidos al cristianismo todavía estaban ellos coqueteando con esos sacrificios a los ídolos paganos. Y vean lo que dice aquí el verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ahora nota el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles, o sea los paganos, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, o sea, dice San Pablo, no quiero que ustedes, cristianos, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vean el verso 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Se fijan? Él está contrastando tres sacrificios. Los sacrificios de la antigua alianza, el sacrificio de la Santa Misa de la Eucaristía y el sacrificio de los paganos. ¿Y cómo sabemos que Pablo está contrastando, que está comparando? Vean lo que dice el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Son sinónimos. Hablar de la copa del Señor es hablar del sacrificio del Señor. Y hablar de la copa de los demonios es un sinónimo de hablar de los sacrificios que se ofrecen a los demonios, como lo dice el versículo 20. El versículo 20 nos dice claramente que Pablo está hablando de sacrificios ofrecidos a ídolos que en la realidad son demonios. Y lo compara con la copa del Señor, que es un sacrificio. Sabemos que la Eucaristía es un sacrificio, es el sacrificio de la Santa Misa. Entonces, todo el lenguaje aquí es sacrificial. De hecho, ahorita en la actualidad hay una cierta controversia entre ciertos bautistas, porque muchos están empezando a resaltar el lenguaje sacrificial que San Pablo maneja a la hora de hablar del cuerpo y la sangre. Y muchos dicen, no, esto suena medio católico, esto no es de los bautistas, eso no es lo que creemos. Pero pues está en la Biblia. ¿Qué vas a hacer? Ni modo que lo vas a borrar o vas a arrancar la página de la Biblia. Continúo leyendo. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar. Fíjate lo que va a decir aquí. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fíjate, ahora dice mesa de los demonios. Pero si tú vas al versículo... ¿dónde está? Si tú vas al versículo 19, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Entonces, la mesa de los demonios se refiere a un altar. Voy a leer el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces aquí San Pablo está usando como sinónimo de mesa altar. Dice la mesa de los demonios, y anteriormente dice lo que se ofrece en los altares a los ídolos es a los demonios. Son sinónimos. Esas son palabras son palabras sinónimas. La mesa del Señor y el altar del Señor es donde se ofrece el sacrificio a la Santa Misa, y la mesa de los demonios y el altar de los demonios es donde se ofrecía el sacrificio a los ídolos. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, recuerden, todo el lenguaje de Pablo lo está él trayendo de la antigua alianza. Había un altar, había un sacrificio, había un ministro que es el sacerdote. Cuando dice la copa que bendecimos, se está refiriendo a una oración consagratoria cuando se ofrecían las ofrendas y los sacrificios. Ahora, si tú entiendes este trasfondo y tú lees a San Pablo, entonces te das cuenta de lo que está hablando San Pablo.
muchas de las cosas que vemos nosotros en el Nuevo Testamento requieren y necesitan un entendimiento de toda la historia de salvación que ya ocurrió durante la Antigua Alianza. O sea, no debemos leer el Nuevo Testamento y creer que no tiene trasfondo, creer que todo está como en un hueco, en un vacío. No, debes traer a colación, debes traer a la mesa el contexto, el trasfondo, las costumbres. ¿De qué está hablando San Pablo? ¿Cuál copa que se bendice? ¿Qué significa bendecir? ¿Cuál mesa? ¿Cuál altar? ¿Por qué compara la cena del Señor con el altar de los demonios? ¿Por qué primero dice mesa y luego le cambia altar? ¿Por qué habla de participar? ¿Qué significa participar? Ah, es que aquí dice que se comían los sacrificios. Ah, ok. Y así, debes de estudiar el pasaje de esa manera. Ok, muy bien. Espero que eso ayude un poco, Molina F. Espero que ayude un poco. Rosy González, ¿por qué los protestantes nunca quieren decir a qué denominación pertenecen? Muy buena pregunta, a Rosy González. Eso es algo que yo descubrí cuando yo regresé a la iglesia. Cuando yo regreso a la iglesia y ya como católico empiezo a interactuar con los protestantes, me di cuenta de esto. Yo les preguntaba ¿a qué denominación perteneces? Y me di cuenta que muchos se avergüenzan, no quieren decir a qué iglesia pertenecen. Ah, no, yo soy cristiano. Y yo les decía, ah, no, sí te entiendo que eres cristiano, pero ¿cristiano qué? Pentecostal, bautista, metodista, Capilla Calvario, no denominacional, apostólico, Asambleas de Dios, ¿qué eres? No, cristiano de la verdadera iglesia espiritual de Cristo. No, sí te entiendo lo que dices, pero ¿cómo se llama tu congregación? Y no quieren. Les tengo que hacer como 10 preguntas. Les tengo que quitar todas sus excusas para que al final, algunos, no todos, algunos se animan y ya me dicen, ah, no, pues sí, soy nazareno. Soy nazareno del séptimo día. Ah, ok. ¿Y por qué no lo dices desde el principio? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué lo ocultas? Yo pienso, esa es mi teoría. Mi teoría es que no lo dicen porque como que algo les dice en su alma. Algo les dice en lo más profundo de su conciencia que verdaderamente no están donde deberían estar. Que verdaderamente, o sea, no tienen esa seguridad, esa certeza de saber que estás en la iglesia de Cristo. Mira, y algo que a mí me sorprendía aún antes de regresar a la iglesia, me sorprendía como muchos católicos, a pesar de que muchos no tenían así como que demasiado conocimiento bíblico o demasiada teología, y muchos muy humildes, pero a mí me llamaba la atención como ellos rápido te decían, soy católico, o sea, no lo andaban ni escondiendo, ni ocultando, ni sentían la necesidad de andar ofreciendo disculpas, así, y eso me llamaba mucho la atención. Decían, mira, ellos rápido te dicen que son católicos, no andan escondiendo nada, ni andan ofreciendo disculpas. Y muchos protestantes sí, no quieren ni siquiera decir a qué iglesia pertenecen, por decirlo así, ¿no? Estoy usando la palabra iglesia en un sentido laxo, o sea, de una manera general. Sabemos que iglesia solo es una, es la iglesia de Cristo, es la iglesia católica. Le duela a quien le duela, tengo que decir la verdad. Entonces, si no me crees, está bien, no tomes mi palabra, ve y haz tu tarea, estudia, y vas a ver, te vas a dar cuenta que es una iglesia, es la iglesia católica. Déjenme ver si tengo aquí otra pregunta. ¿Por qué los protestantes? Esta pregunta la hace otra vez Cápsula o Capsule, algo así. Dice, ¿por qué los protestantes siempre dicen que Jesús no fundó una religión ni iglesia? ¿Lo hacen para desorientarnos? Sí, es que no les conviene. Esa es clásica. Eso de que Jesús no fundó una religión o no fundó una iglesia, esa es clásica, porque ellos necesitan decir eso. Eso le da la oportunidad a diferentes grupos de tener su propia iglesia, por así decirlo. En otras palabras, si ellos aceptan que Jesús sí fundó una iglesia, entonces la pregunta que les haríamos inmediatamente es, ¿y tú qué haces fuera de esa iglesia? Si Jesús sí fundó una iglesia, ¿por qué tú no perteneces a ella? Entonces obviamente eso los pondría en una mala posición, y ellos lo que hacen es simple y sencillamente es negar la realidad de que Jesús sí fundó una iglesia. Ahora, muchos tienen la teoría de la iglesia invisible.
Muchos dicen, no, sí, dice, sí, Jesús sí fundó una iglesia, pero es una iglesia invisible. Es una iglesia invisible donde todos los que son sinceros de corazón ahí pertenecen. No importa si eres luterano, si eres anglicano, metodista, bautista, pentecostal, todo menos católico. Para ellos, o para la gran mayoría, se vale todo menos católico. Entonces, cualquier cosa que seas, que lleves el nombre de Cristo, tienes la oportunidad de que si eres sincero vas a pertenecer a esa iglesia, menos los católicos. Pero esa teoría es falsa. De hecho, esa teoría la hizo popular Martín Lutero, porque los mismos seguidores de Martín Lutero comenzaron a darse cuenta, porque miren, déjenles explico. Todos los cristianos, si algo sabían todos los cristianos antes de la Revolución Protestante, es que Cristo había fundado una sola iglesia. Todo el mundo sabía que no podíamos hablar de 2 iglesias o de 3 o de 4. No, era una sola iglesia. Estaba eso en las venas de todos. Pero después de la llamada Reforma Protestante, o más bien Revolución Protestante, algunos de los seguidores de Martín Lutero le preguntaron a Lutero, oye, entonces, ¿cómo está la cosa? Porque mira, ya muchos se separaron de nosotros y ya se han ido a formar sus propias, entre comillas, iglesias. A lo cual Martín Lutero responde diciendo que no había problema, que porque es una iglesia invisible. Y esta iglesia invisible, ahí pertenecen los que sean sinceros de corazón. Lo cual es falso. Que no hay que confundirlo con el cuerpo místico de Cristo. No se confundan. Una cosa es la teoría luterana de la iglesia invisible y otra cosa es el cuerpo místico. Es decir, los católicos reconocemos que la iglesia tiene una dimensión espiritual. La iglesia tiene una dimensión mística, para ser más apropiado. Sí hay una dimensión mística, pero de ahí a la teoría de que la iglesia que Jesús fundó es solamente una iglesia invisible, hay mucho trecho. Son dos cosas distintas. Entonces, hermanos, no hay que caer. Es por eso que ellos dicen que Jesús no fundó una iglesia. No es conveniente. No les sirve de mucho afirmar lo contrario. Por eso siempre dicen, no, Jesús no fundó una iglesia. La respuesta es que sí, Jesús sí fundó una iglesia y sí fundó una religión, en el buen sentido de la palabra. Jesús es el fundador de la religión cristiana. Repito, cuando hablamos de la religión cristiana es debidamente entendida. Estamos hablando de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. No debemos de avergonzarnos de la palabra religión. Nos han bombardeado, hermanos, que hasta muchos católicos se avergüenzan de usar la palabra religión. No hay ningún problema. La palabra religión no es mala, es buena. Es malo cuando te dices ser religioso y tu corazón está lejos de Dios y das mal testimonio y eres un hipócrita. Eso sí, a eso sí hay que tenerle miedo. De eso sí hay que avergonzarnos, de caer en la hipocresía, en la religiosidad, en el sentido negativo de la palabra. Eso sí es malo y sí lo debemos evitar. Pero en el buen sentido, bien entendida la palabra, bien entendida la expresión, sí, Jesús fundó la religión cristiana, Jesús fundó el cristianismo, Jesús fundó la cristiandad, Jesús fundó la iglesia católica. Entonces no hay que avergonzarse, hermanos. Hay que recuperar el significado de las palabras. Nos han robado hasta el vocabulario. Nos han robado hasta el lenguaje, hermanos. Nos han despojado de muchas cosas. Y muchos católicos bien intencionados, que son sinceros, sin darse cuenta, ya están pensando más como un secularista. Ya ven, su forma de ver el mundo está influenciada por el secularismo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Continúo con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué? A ver si le entiendo. ¿Por qué tantos? Ok. Me preguntan sobre la pregunta, ¿no? ¿Por qué tantos pastores protestantes se hacen católicos? Bueno, ya vimos en la introducción a Francis Chan. Yo quise comenzar porque esa es precisamente quizás la principal razón por la que muchos pastores, teólogos, misioneros, maestros, gente que está muy comprometida en el mundo protestante, quizás la principal razón por la que ellos se convierten, se hacen católicos, es precisamente por la Eucaristía. Ahí tienen el ejemplo claro. Ese señor es el ejemplo, es un excelente ejemplo. Él todavía sigue siendo protestante.
Él no es católico, ni está todavía, él no está, formalmente todavía él no está en proceso de hacerse católico. Él no está yendo a las clases de catecismo para adultos. No, él es un pastor y es protestante, incluso está a punto de irse de misionero, se va a ir, él se está preparando para dejar todo y se va a ir a Asia, no recuerdo, a Hong Kong, ya me acordé. Se va a ir a Hong Kong. Te estoy hablando de Francis Chan, este pastor que fundó una mega iglesia. Se va a ir a Hong Kong. Pero resulta que al mismo tiempo está descubriendo todas estas cosas. Eso sucede. Dios tiene buen sentido del humor. Que cuando tú crees que tu vida se va a ir en una dirección, de repente Dios te voltea todas las cosas. Y este señor, este pastor, Francis Chan, pues él tiene planes de que se va a ir a Asia como misionero, pero al mismo tiempo está pasando por esta etapa donde está descubriendo todas esas cosas. Está descubriendo que siempre se creyó en la presencia real de Cristo, que siempre era una sola iglesia, que el centro de la adoración, del culto cristiano, era la Eucaristía. Está descubriendo todas esas cosas que la Iglesia Católica las cree, que siempre se han creído así, porque siempre ha sido la Iglesia Católica la que ha estado. Entonces, ¿por qué tantos pastores protestantes se hacen católicos? Respuesta: porque muchos de ellos están yendo a la historia. Muchos ya están cansados de solamente tener una historia de 500 años. Muchos están cansados, incluso hay quienes ni siquiera 500 años, solamente tienen una historia más reciente de los últimos 100 o 200 años. Y algunos, lo que sucede, hermanos, es que están regresando un poco más atrás. De tener una historia de solo 100 años, están empezando a ir un poco más atrás, y es cuando encuentran la llamada reforma. Por eso muchos en el mundo protestante se están haciendo reformados. No sé, los que me están escuchando, que les gusta la apologética y todo eso, saben de qué les estoy hablando. En el mundo protestante ahorita hay un auge, hay una cierta euforia por hacerte protestante reformado. Les llaman los nuevos reformados, que para ellos es como un regresar a las raíces. Porque ustedes saben que en los últimos tiempos en los Estados Unidos han salido los grupos evangélicos, que ellos son diferentes a los protestantes originales, son diferentes a los protestantes históricos, y muchos de ellos tienen ideas bien raras. Entonces es por eso que hay un despertar. Muchos dicen, no, pues esto no es el verdadero protestantismo, tenemos que volver a las raíces protestantes. Pero ¿saben qué está sucediendo? Que muchos, salir a las raíces protestantes, muchos se quedan con hambre y dicen, no, pero esto solamente estamos llegando hasta los 1500. O solamente estamos llegando hasta las confesiones reformadas de 1600. ¿Qué pasó antes? Y muchos siguen escarbando. Y se dan cuenta que hay más. Obviamente, ¿no? Les faltan 1500 años. Y empiezan a escarbar. Y algunos descubren a Santo Tomás de Aquino. Que esa es otra razón. Muchos están descubriendo la gran riqueza de los escritos de Santo Tomás de Aquino. Y también muchos, leyendo a Santo Tomás de Aquino, así se han convertido. Dicen, wow, este hombre era brillante, este hombre tiene mucho que ofrecer. Pero ¿quién era Tomás de Aquino? Y pues se dan cuenta que era un monje, era un hombre católico, pertenecía a la Iglesia Católica, por algo le dicen Santo Tomás de Aquino. Y eso los inicia en este viaje de regreso a la iglesia. Algunos se van más atrás y dicen, bueno, yo quiero saber lo que creían los primeros cristianos. Algunos tienen la teoría de que, no, Constantino fundó el catolicismo. Constantino, supuestamente, ¿no? Sabemos que son mentiras. Pero muchos dicen esto, yo no quiero nada del 300 para acá. Yo me voy a mover antes de que naciera Constantino. Y se van a los padres antenicenos o a los padres apostólicos. Y se dan cuenta que los padres apostólicos tienen los distintivos católicos. Constantino ni existía, todavía ni había nacido, y ya tienes a los padres apostólicos, a los padres antenicenos, antes del 300, antes del concilio de Nicea, y ya te hablan de obispos, de sacerdotes, te hablan de presencia real, del cuerpo y la sangre de Cristo, te hablan de jerarquía, te hablan de la primacía de la Iglesia de Roma y del obispo de Roma, hablan de concilios, hablan de la unidad, todos están operando como parte de una iglesia, no como pequeñas congregaciones independientes, cada quien haciendo lo que quiera. Y dicen, wow, todo eso se parece a lo católico. O mira, aquí ellos también hablan de la importancia de las obras, de la importancia y la necesidad de las buenas obras como parte del proceso de la salvación.
Dicen, ¿qué es todo esto? Esto suena católico. Y comienzan. Y pues terminan convirtiéndose, hermanos. A grandes rasgos, disculpen si estoy hablando muy rápido, pero quiero al menos tratar de responder a todas sus preguntas. Entonces, esa es la razón, hermanos. Esa es la razón por la cual muchos pastores protestantes se hacen católicos. En la cubierta, en la portada de este video, aparecen dos hombres que fueron pastores y teólogos en el mundo protestante. Uno en el mundo hispano y el otro en el mundo anglosajón. En el mundo hispano tenemos a Fernando Casanova. Fernando Casanova fue un pastor y un teólogo. Y él también se dio a la tarea de ir a la historia, de ir a los padres de la iglesia, de realmente, como lo dije, ¿no? De no dejar que te la cuenten, no dejes que te engañen. Tú mismo ve. Mira, tú mereces la verdad. Tú mereces la verdad. Y si tú amas a Cristo, si no eres católico, eres protestante, o aún si no te gusta la palabra protestante, pero eres un cristiano no católico, tú amas la verdad, tú amas la Biblia. Y muchos de ustedes, yo sé que hasta darían la vida por Cristo. Yo sé que muchos protestantes, si les amenazas con quitarles la vida, estarían dispuestos a perder su vida. Porque aman a ese Cristo del que tanto leen ahí en la Biblia. Aman a ese Dios que ha sido bueno con ellos, que en su misericordia les ha tratado bien, les ha hecho cosas en sus vidas. Entonces tú mereces la verdad. ¿Por qué no le das el beneficio de la duda al cristianismo de las edades? Y vas y prestas atención a lo que ellos tienen que decir. ¿Cómo es posible que un hombre que se para en un púlpito en tu congregación, un hombre que en muchos de los casos ellos mismos no han ido a investigar todas estas cosas, cómo es posible que le vas a dar más crédito a esta persona? Ahora, no estoy diciendo que esta persona es mala. Puede que sea una persona excelente, una buena persona con buenas intenciones, que te ha ayudado y se preocupa por ti. Pero aún así, eso no significa que la verdad no deba ser buscada. ¿Cómo le vas a dar crédito a esta persona y vas a mandar en el tren del olvido al cristianismo de las edades, a los padres de la iglesia, a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los discípulos de los apóstoles? No te dejes engañar, no caigas en el cuento de que, no, los padres de la iglesia, ellos casi no sabían de Biblia, ellos apenas iba comenzando el cristianismo y ellos casi no sabían, ellos no tenían la Biblia Thompson y la concordancia en Strong y no tenían el software de la vida. Es basura. Todas esas son cosas tontas. Ellos sabían más que nosotros. Ellos recibieron de los labios de Cristo la enseñanza, de los labios de los apóstoles la enseñanza. Ellos fueron discípulos de los apóstoles. Los apóstoles hicieron un excelente trabajo. Ellos no formaron discípulos mediocres. Ellos no formaron personas que no sabían nada. Ellos formaron personas bien, discípulos que conservaron el depósito de la fe. ¿Qué le dijo San Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, perdón? ¿Qué le dijo? Miren, se los voy a leer. Esto muchos protestantes lo leen, pero no creen que se cumple. Y la verdad es que sí se cumple. Y se cumple y se ve reflejado en los padres apostólicos, que fueron los discípulos de Timoteo, los discípulos de los apóstoles, de los asociados de los apóstoles, de la primera generación. Dice San Pablo a Timoteo. San Pablo a Timoteo, es la segunda carta, perdón, no es la primera, es segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se fijan? San Pablo le dice, lo que tú has escuchado de mí, lo que tú has recibido de mí, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñarles también a otros. Entonces tienes a San Pablo, tienes a Timoteo, tienes a los hombres idóneos y tienes a los otros. Es una cadena. Los que les llamamos los padres apostólicos eran los discípulos, eran esos otros, eran esos hombres idóneos que habla San Pablo. Eran esos hombres idóneos, eran esos otros que recibieron el depósito de la fe, que recibieron la enseñanza apostólica. Entonces, dales el beneficio de la duda. Te va a costar. Es la cosa de que muchos no quieren molestarse, les da miedo. Muchos les da miedo. Y no los culpo. Dada toda la mala información que te han dado de la Iglesia Católica, pues a quién no le daría miedo.
¿A quién no le daría miedo irse con la supuesta gran ramera? ¿A quién no le daría miedo irse con una iglesia que ofrece un sacrilegio en la Santa Misa? Porque eso dicen algunos protestantes, ¿eh? Y les estoy hablando así porque para que sepan, eso dicen algunos protestantes, que la misa es un sacrilegio, que la iglesia es la gran ramera y puras tonterías de ese tipo. Lo digo con respeto, pero se los tengo que decir, es una tontería, porque no tiene sentido, porque no tiene fundamento, porque no tiene bases. Pero por eso les da miedo y por eso no quieren. Yo se los digo porque yo he hablado con protestantes cara a cara y les empiezo a hablar y cuando se dan cuenta que sí les hablo con fundamento, yo les veo la cara, les da miedo y ya no quieren seguir hablando del tema. O me dicen que después vamos a hablar y ya nunca quieren hablar. A mí mismo, muchos que me conocen, ni sus luces, se desaparecieron de mi vida. Porque les da miedo. Entonces, hermanos, nosotros debemos nosotros orar por ellos, rezar por ellos. Debemos nosotros realmente tener un peso en el alma y en el corazón por estas almas que están confundidas, que están engañadas. A grandísimos rasgos, hermanos. A ver, déjenme ver si tengo otra pregunta por aquí. Sí, aquí tengo otra. Dice aquí Pedro Ramírez José, Saulo perseguía una iglesia invisible. Buena pregunta, Pedro. Ven cómo Pedro es buena apologeta. Buena pregunta, Pedro. Pues la respuesta es no. Saulo de Tarso no perseguía a una iglesia invisible. Él perseguía a una iglesia bien visible. Es la iglesia en la que creemos. O sea que la iglesia tiene dos dimensiones, por así decirlo. Así como el ser humano tenemos cuerpo y tenemos alma. Así la iglesia tiene dos dimensiones. La iglesia tiene una dimensión física, por decirlo así, tangible, palpable, que puede ser percibida con los sentidos externos. La podemos ver, la podemos tocar. De hecho, es lo hermoso de la fe católica, que la fe católica tiene una apreciación no solo por la parte espiritual, no solo por la parte mística, sino por la parte también física, lo que es la materia. Tienen el agua, tienen el incienso, lo que se percibe con los sentidos externos, con la vista, con el olfato, con el tacto, con el gusto, porque comemos el sacrificio, comemos la carne, como dijo Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre no tenéis vida en vosotros. Entonces, hermanos, no, la iglesia no era invisible, la iglesia no es una iglesia invisible, es una iglesia real que vive en el planeta Tierra, con una estructura, con una organización, con ritos, es que sí es la experiencia humana, no somos como platónicos. No vivimos en un mundo platónico, no somos así como espíritus o almas incorpóreas que estamos flotando en una realidad etérea, allá en el séptimo universo, qué sé yo, ni creemos en la nueva era. Vivimos en este mundo creado por Dios. La materia no es mala. No caigan en el error de los gnósticos, que ellos consideraban lo material como algo malo. Por eso ellos rechazaban que Jesús era Dios en la carne. Decían que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo físico, no era un cuerpo material, porque ellos en su mente pensaban que lo material, lo físico, eso no era de Dios. Solo lo espiritual, solo lo invisible. Tengan cuidado. Muchos grupos protestantes sin darse cuenta están creyendo cosas de los gnósticos. Pero bueno. Entonces vamos aquí Malena Morales. ¿Por qué los pastores ocupan más versículos del Antiguo Testamento y casi nada del Nuevo Testamento? Y las cartas, me imagino que las de Pablo, y su preferido es Apocalipsis. Es que sí, en el protestantismo, en el mundo evangélico entre comillas, en este mundo de denominaciones, pues ellos escogen los versículos que les convienen. Y hay de todos colores y hay de todos sabores. Tengo que decir, no todos se enfocan solamente en el Antiguo Testamento. Hay muchos que sí se enfocan en el Nuevo Testamento. Es dependiendo. Es que cuando uno dice protestantes, uno lo dice así como en general, ¿no? Protestantes. Pero lo primero, cuando alguien te empiece a hablar de protestantes, tú páralo en seco, páralo así de una y dile, ¿a qué te refieres? ¿Cuál de todos?
¿Te refieres a los anglicanos o a los pentecostales? Porque creen diferente. Entonces, protestantes no es una sola cosa. Protestantes pueden ser 1000 cosas. Por eso me han escuchado que yo he dicho que no existe una iglesia protestante. No hay. Hay grupos protestantes. Hay muchas sectas. Hay muchas agrupaciones, pero no hay una iglesia protestante. Cada quien cree diferente cosa. Y los padres de la iglesia, dicho sea de paso, no estaban así. Los padres de la iglesia no eran así como grupitos, cada quien creyendo diferentes cosas y contradiciéndose los unos a los otros. Esa es una de las pruebas de que los padres de la iglesia no eran protestantes. Los padres de la iglesia eran miembros de la iglesia católica. Ahora, ¿que hubo quienes se desviaron? Sí. ¿Que algún padre de la iglesia llegó a tener puntos de vista no ortodoxos? Eso también es verdad. La iglesia católica nunca lo ha negado. Sería una mentira si yo les digo, en los padres de la iglesia, pura perfección, nunca nadie se equivocó. No, hermanos, eso no es así. Es como en la actualidad. Hay teólogos que son católicos, que sí son católicos, pero que han dicho algunas cosas que la iglesia los ha corregido. O que la iglesia ha dicho, no, eso ahí necesitas pensarla, eso no está bien. Y la iglesia públicamente dice, no, eso no lo aceptamos. Lo mismo sucedía con algunos padres de la iglesia. Llegaron a decir algunas cosas o escribir algunas reflexiones que no eran de acuerdo al depósito de la fe. Sin embargo, el grueso de los padres, lo que le llaman el consenso de los padres, eso cae en la doctrina católica, en la fe católica que fue entregada por los apóstoles. Fe católica no nomás significa fe universal. O sea, es una traducción literalista. Católico es universal, simplemente no te preocupes. No. El término católico es un término no solamente en el sentido de universal. Hay teología, hay una teología, hay un contexto. Se refiere a la fe conforme al todo, en contraste a una fe sectaria, en contraste a una fe particular que ignora ciertos aspectos de la fe. Entonces la fe universal, la fe católica es la fe conforme al todo, predicada en todo el mundo, recibida por todos, y esa es la fe católica. Entonces muchos no entienden lo que significa la fe católica. Para ellos en su mente solamente estás hablando de una religión. Cuando tú dices la fe católica, ellos rápido, no, que religión, que no sé qué tanto, no entienden lo que significa la fe católica. Entonces, bueno, a grandes rasgos, sí, diferentes grupos usan diferentes partes de la Biblia. Y también muchos grupos protestantes tienen un pensamiento dicotómico. ¿Qué significa esto? Dicotómico. Que rechazan unas cosas y aceptan otras. Por ejemplo, ellos se pelean entre ellos y dicen, no, pues, ¿qué es? ¿La libre voluntad o la soberanía de Dios? Y algunos rechazan la libre voluntad para solo hacer énfasis en la soberanía de Dios. Ahí entrarían los calvinistas. Otros ignoran la soberanía de Dios y solo hacen un énfasis en la libre voluntad del ser humano. Ahí entrarían los pelagianos, o algunos les quieren llamar los arminianos. Y así, hermanos, es un desastre. Entonces cada quien, ellos tienen esa mentalidad de que debes de escoger muchas veces entre lo uno o lo otro. Y la Iglesia Católica tiene una postura que reconoce, no va a los extremos, reconoce las dos realidades. La Iglesia Católica reconoce la soberanía de Dios, o sea que todo depende de Dios. No depende de ti, todo depende de Dios. Dios es Dios, por eso es Dios. Entonces la Iglesia reconoce la soberanía de Dios y también reconoce la libre voluntad de los seres humanos o la responsabilidad humana. Entonces no es lo uno o lo otro. La Iglesia no te va a poner contra la espada y la pared y no te va a hacer que escojas entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No, son las dos cosas. Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Sin embargo, tú sí tienes una libre voluntad y por eso vas a dar cuentas en el día del juicio. ¿Se fijan? La Iglesia abraza el misterio. Ese es el problema con algunos grupos protestantes que son muy intelectuales. Tienen casi un culto al intelecto y ellos quieren resolver todos los misterios. Y si tú les dices, no, es que es un misterio, ellos se ríen de ti, se burlan de ti, te tachan de que no eres una persona que use la razón o que eres inconsistente, o prácticamente te van a decir que si no te gusta estudiar o cosas así de ese tipo, ¿no? Pero miren, la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿La Biblia es de origen humano o es de origen divino?
La Biblia es de origen divino, pero también es de origen humano. Ahora, ¿cómo funciona eso? Pues es un misterio. Fueron movidos por Dios, movidos por el Espíritu de Dios. Es inspirada por Dios. Pues yo no sé cómo explicar todos los detalles. Es algo sobrenatural. Es un milagro. Porque fue escrita por hombres. Sin embargo, el producto final es palabra de Dios y es inspirada por Dios. Entonces, hay muchas cosas en esta vida que son misterio. No debes de escoger entre lo uno o lo otro. Y eso es algo que la Iglesia Católica tiene. Que la Iglesia no cae en las falsas dicotomías. Otra falsa dicotomía es que usan los protestantes de fe o las obras, ¿no? No, o sea, la fe verdadera necesita de las obras que salen de la gracia de Dios, que vienen de la gracia de Dios. Entonces, son las dos cosas. Si tú eliminas las obras, ya no tienes la verdadera fe. Tienes una fe a tu imagen y a tu semejanza. Es una fe que no es la fe de la Biblia. Entonces, bueno, no los quiero enredar ni los quiero enfadar tampoco. Bueno, hermanos, pues déjenme ver aquí en el chat a ver si veo otra cosita. Hermanos, que quiero aprovechar para dar gracias a todos ustedes que nos apoyan con sus comentarios, a aquellos que incluso nos han apoyado financieramente con alguna donación. Hay un hermano que cada que puede incluso nos da es poco, pero es algo que yo aprecio porque a mí me anima eso. Me dice, ¿sabes qué? Aquí hay una persona que de alguna manera se está beneficiando y en lo que puede nos ayuda. Y yo les doy gracias, hermanos. Nosotros no estamos haciendo esto con ese propósito. Los que conocen este canal saben de lo que les estoy hablando. Pero al mismo tiempo no quiero hacerme al ciego y hacerme como que no veo cuando alguien nos apoya. Sí lo vemos y sí lo agradecemos y sí le damos gracias a Dios y sí nos ayuda. Todas las inversiones que hemos hecho, lo hemos hecho para Dios y para ustedes y lo vamos a seguir haciendo. Pero sí apreciamos a aquellos que pueden y lo hacen. Gracias, hermanos. Pero más que nada, gracias a todos por sus oraciones. Al final del día eso es lo que realmente uno quiere, ¿no? Yo quiero a alguien que esté pidiéndole a Dios por mí, por mi alma, por mi santidad, por mi familia, por mi bienestar. Y muchos de ustedes lo hacen y a todos, hermanos, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por todas sus palabras que nos animan y nos alientan a seguir adelante. Entonces, ¿por qué tantos pastores se hacen católicos? La principal razón es por la Eucaristía. Es en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pues si no me creen a mí, pues créanle al pastor Francis Chan. ¿Quieren que se los ponga de nuevo? Mira. Dice, no voy a hacer una gran declaración, pero son cosas que yo no sabía. Yo no sabía que por 1500 años de historia de iglesia, dice, todos veían la comunión como el cuerpo y la sangre real. Pero fue hasta hace 500 años que empezaron a hablar de que era un símbolo. Yo no sabía eso. Yo dije, wow, esto es algo que yo debo considerar. Y no voy a hacer así una gran declaración, pero en ese mismo tiempo, por primera vez, alguien puso enfrente el púlpito. Porque antes de eso, siempre estaba ahí el cuerpo y la sangre de Cristo en el centro. Por 1500 años, nunca se trataba de una persona parada ahí predicando. Siempre el centro era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todos los demás se veían simplemente como participantes de eso. Y dicen, nosotros no somos dignos, no somos dignos. Y les digo esto porque la iglesia está más dividida que nunca en toda la historia. Pero este libro nos dice que Él no quiere divisiones en su iglesia.
1,000 years, Y por 1000 años, there was just one church. por 1000 años solamente era We're una so sola used to growing iglesia. up in a time when literally there are Estamos tan over acostumbrados 30,000 donde, denominations. ¿saben cuántas? Tenemos 30,000 denominaciones. But for the first 1,000 years, there was just one. Pero por los primeros 1000 It años was era interesting. una sola iglesia. Communion was at the center of the room. Y la comunión era el centro de todo. And it wasn't a pulpit Y no era un púlpito where a guy preached, donde estaba ahí una persona or predicando, studying in his office. que estudiaba en su for 20 oficina hours. por muchas horas. See, right now we've got guys like me. Pero ahora dice, tenemos a personas that como go in a yo room, study, que you estudiamos. know. That's what I was doing for years. Eso es lo que yo hacía por muchos Meanwhile, other años. guys went in their rooms and studied. Y también los And we otros started predicadores all hacen lo giving mismo. different messages. Y al último sacan mensajes que se contradicen unos a otros. And pretty soon it's, well, I follow Piper, I follow Y unos dicen yo sigo a Francis Chan, otros a Piper. Different guys. Y cada quien siguiendo diferentes líderes. Saying, I believe there was something about Yo creo que taking communion había algo especial sobre la comunión en el centro de la iglesia. and replace it with a gifted speaker. Dice, era esto, no era una persona con el don de ser un gran orador, And a gift to the body of Christ. But the body itself. pero el centro era el cuerpo, era el centro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice, yo he estado soñando y rogando por esto. Dice, quisiera que por lo menos un día aquí en los Estados Unidos todos, la gente entendiera el cuerpo de Cristo y que todos quisieran emocionarse y juntarse solamente para poder participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Y que lo celebren y que esa sea la razón por la que nos vamos a reunir. ¿Ven, hermanos? Entonces, pues ahí lo tienen, hermanos. Ahí lo tienen. No me crean a mí, créanle a este señor que todavía no es católico, pero ya yo digo, hermanos, que le falta poco. Es obvio que Dios le ha mostrado. Mis amados hermanos, les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga. Perdón por las preguntas que no alcancé a responder. Les pido de sus oraciones. Oren por mí. Los que tienen sus devociones, el Santo Rosario o alguna otra devoción, traten de hacer memoria de mí, de mi esposa, de mis hijas. Para los que no saben, tenemos 2 niñas de 6 y 7 años y oren por nosotros, recen por nosotros. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Los amamos en Cristo Jesús y en Santa María, siempre Virgen. Y un abrazo, hermanos. Buenas noches, que descansen. Hasta luego, hermanos.